Sí, buenas a todos, muy buenas a todos. Les saluda el contador tributario con otra nota tributaria. Hoy estaremos comentando acerca de los impuestos de los tributos territoriales que tienen una clasificación extensa, recordando que el artículo 95, en su numeral 9 de la Constitución Política, nos dice que es deber de todo colombiano contribuir al financiamiento de los gastos estatales. La clasificación de los impuestos territoriales se clasifican de la siguiente manera. Tenemos tributos a la propiedad, tributos al consumo, tributos documentales, tributos a las actividades empresariales y también tenemos otros tributos. Dentro de los tributos a la propiedad tenemos tributos a la propiedad inmobiliaria, que es el caso del impuesto predial o el impuesto al catastro que le llaman, el catastro. También tenemos tributos a otras propiedades como son el impuesto sobre vehículos, recordando que es un impuesto departamental, se paga en el departamento, donde este se queda con un 80% y le gira un 20% al municipio donde se encuentra ubicado o registrado el vehículo. También tenemos los tributos al consumo. Dentro de estos se destacan el impuesto al consumo de cerveza, impuesto al consumo de licores, impuesto al consumo de cigarrillos y la sobretasa a la gasolina. En los tributos documentales tenemos el impuesto de registro y anotaciones, tenemos las estampillas, que son la Prodesarrollo, Proelectrificación Rural, Prociudadela, Procultura, etcétera. Dentro del ámbito de las estampillas distritales y o municipales tenemos pro tercera edad, pro hospitales de primero y segundo nivel de atención, procultura, etcétera. También se desarrollan otros tributos que son a las actividades empresariales. Dentro de estos tenemos el impuesto de industria y comercio, impuesto de avisos y tablero, sobretasa bomberil, impuesto de espectáculos públicos, estampilla pro bienestar adulto mayor y estampilla pro cultura. Y también se desarrollan otros tributos diferentes a los anteriores, como son el impuesto de alumbrado público, impuesto a la publicidad exterior visual, impuesto a las loterías foráneas, impuesto de juego, suerte y azar, impuesto de desguayo de ganado menor, impuesto de pesas y medidas y el impuesto de registro de patentes, marcas y RTs. Como bien lo mencionaba en el tema de los entes territoriales, es importante reconocer que tienen una autonomía limitada a la Constitución y a la ley. Pero más allá de ese límite que tienen las entidades territoriales, es importante recordar que son deberes de la persona y del ciudadano. Artículo 95 de la Constitución Política, en su numeral 9, nos dice que es deber de toda persona y de todo ciudadano contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. En este tramo, en esta nota, vamos a circunscribirnos al impuesto de industria y comercio, como uno de los impuestos más importantes de los entes territoriales, más allá de que existe también el impuesto predial y de que a pesar de que existe mucha propiedad privada, el impuesto de industria y comercio, paradójicamente, es quien entrega mayor recaudo a los entes territoriales, llámese municipios y o distritos. El impuesto de industria y comercio, como definición, podemos decir que es un impuesto del orden municipal, que por expresa disposición de la norma grava a las personas naturales o jurídicas y a las sociedades de hecho en desarrollo de actividades industriales, comerciales y de servicios. La destinación de los recursos por este impuesto son atender los servicios públicos y las necesidades colectivas de los respectivos municipios. Este impuesto debe ser cobrado o administrado por los municipios donde se da el hecho generador del tributo, con el fin de fortalecer los ingresos de los entes territoriales, recordando que es uno de los impuestos más importantes a nivel de recaudo de los entes territoriales, llámese municipios y o distritos especiales. También otra definición: es importante recordar que el impuesto de industria y comercio grava las actividades económicas desarrolladas dentro de cada jurisdicción municipal y toma como materia imponible la actividad económica, bien sea industrial, comercial o de servicios, como manifestación de capacidad económica. Es un impuesto de periodo, recordando que el impuesto de industria y comercio tiene un lapsus de tiempo donde se desarrolla
Y el periodo, exceptuando al Distrito Capital de Bogotá, su periodo es anual. El Industria y Comercio, por definición expresa de la ley, su periodo es anual. Y solo en el Distrito Capital, en Bogotá, es bimestral. Recordando que en Bogotá tiene un tratamiento especial, un tratamiento diferencial que la misma Constitución política le entrega a Bogotá como ente, como capital del país, le entrega unas consideraciones especiales para que ésta pueda actuar de manera diferente a los demás municipios y o distritos. El sujeto pasivo debe inscribirse ante los respectivos municipios por tratarse de un impuesto de base amplia y sus tarifas son bajas y diferenciales. Es importante recordar que la inscripción de los contribuyentes de la industria y comercio, sobre todo en Barranquilla, cuando uno se inscribe en la Cámara de Comercio, automáticamente le reportan esa información al distrito de Barranquilla y queda automáticamente registrado. Pero es importante considerar cuando se da cierre al establecimiento de comercio, a la empresa, cancelar la inscripción en el registro tributario de cada municipio. Esto es importante para cerrar el círculo en cada uno de esos municipios donde se hace presencia o por lo cual somos contribuyentes del impuesto de industria y comercio. El fundamento legal del impuesto de industria y comercio tiene un fundamento legal bastante amplio, bastante extenso, y lo voy a leer de manera breve y rápida. El industria y comercio como marco, como ley marco del impuesto es la ley 14 de 1983. Ahí se desarrolla el impuesto de industria y comercio para aplicarse a los municipios y distritos especiales de Colombia. Después llega el decreto 3070 del 83, donde le hace una reglamentación a la ley 14 del 83. Luego llega la ley 50 del 84, donde se da un gravamen a las entidades no sujetas cuando realicen el hecho generador. Después llega la ley 43 del 87, donde autorizan a los entes territoriales, municipios y distritos a que puedan cobrar estos un anticipo que no podrá exceder del 40% del valor del impuesto de industria y comercio. Y también llega el decreto 1333 del 86, que es un decreto compilatorio, compila todas las normas que se venían desarrollando en materia de la industria y comercio. Entonces, si uno quisiera leer la ley 14, el decreto 3070, la ley 50 o la ley 43, uno se va al decreto 1333 del 86 y compila toda esa normatividad que se encuentra dispersa en el ordenamiento tributario de los gobiernos subnacionales, llámese departamentos, municipios y o distritos, pero en este caso específico estamos hablando de un impuesto interesante como lo es el impuesto de industria y comercio que grava las actividades industriales, las actividades comerciales y las actividades de servicios. También en 1990 sale la ley 49, que reglamenta la territorialidad para la actividad industrial, recordando que en materia de industria y comercio, cuando sale la ley 14 del 83, no era una ley muy expresiva, era una ley muy cerrada en cuanto a temas de territorialidad. Y en materia de industria y comercio hay mucho problema con la territorialidad, muy a pesar de que se han venido dando algunas claridades, como lo hizo la ley 1819 del 2016, que aplicó algunos conceptos de territorialidad en algunos casos específicos, como lo vamos a ver más adelante. Después llega la ley 223 del 95, donde le da posibilidad de aplicar procedimientos de Bogotá a todos los otros municipios. Y esto es importante. Esto es importante tomar matices de lo que viene aplicando el distrito de Bogotá. Recordando que el procedimiento tributario en materia de los impuestos subnacionales, llámese departamentos, municipios y distritos, el procedimiento tributario que se debe aplicar en estos entes territoriales es el mismo procedimiento que se encuentra en la legislación nacional dentro del Estatuto Tributario Libro Quinto. Eso quiere decir que el procedimiento tributario que cada uno de los municipios y distritos especiales debe tener dentro de su ordenamiento tributario debe ser el correspondiente al que se encuentra en el libro quinto del Estatuto Tributario.
También llega la ley 633 del año 2000, donde entrega unas definiciones de ingresos a las empresas de servicios de transportes y a cooperativas de trabajo asociado en el artículo 19 del Estatuto Tributario, donde se encuentra el régimen tributario especial, recordando que las cooperativas tienen régimen tributario especial, tienen una tarifa diferencial diferente a la tarifa general del impuesto sobre la renta y complementarios. Y así, como lo hemos podido ver en este fundamento legal, diferentes leyes han venido modificando el impuesto de industria y comercio. Después llega la ley 1607 del año 2012, donde modifica bases gravables de la industria y comercio a las empresas de servicios de aseo y cafetería, de vigilancia privada y de servicios temporales. Es importante recordar y hacer mención de que el 462-1 habla única y exclusivamente de las empresas de servicios de aseo y cafetería, de vigilancia privada y de servicios temporales. Por ningún lado incluye a las empresas constructoras o a los constructores que cobran impuestos de industria y comercio también, pero que su base gravable será el 100% del total facturado, independientemente de que ellos también cobren IU. Pero acá con estas empresas de servicios de aseo y cafetería, de vigilancia privada y de servicios temporales, recordemos que estas empresas cobran el valor total del servicio, pero dentro de ese cobro total, ellos se ganan una comisión, el famoso IU, que es la utilidad, administración e imprevistos. A de administración, I de imprevistos y U de utilidad. Entonces, sobre ese valor, el tema de la industria y comercio, dice la norma, el 462-1 del Estatuto Tributario, dice que el industria y comercio, así como el IVA y los otros impuestos, se deben aplicar sobre el IU, que este no debe ser inferior a un 10%. Me detengo y hago claridad acerca de este artículo. Lo que quiere decir, palabras más, palabras menos, es que del valor total del contrato, ninguna empresa puede cobrar el IVA con una base inferior al 10% del valor total del contrato, independientemente de que se haya pactado con la empresa prestadora, con el contratante, se haya pactado un IU inferior al 10%. Para el tema impositivo es una base presunta que no podrá ser inferior al 10% del valor total del contrato, independiente de que se haya pactado una IU por debajo del 10%. Después llega la ley 1819 del 2016, donde realmente esta ley desarrolla ya y le da un alcance mayor al tema de la territorialidad de la industria y comercio, con casos puntuales en el sector comercial y lo mismo que en las actividades de prestaciones de servicio. Después llega la ley 1943 del 2018 y la 2010 del 2019, donde le dan vida jurídica a un impuesto alterno, que es el régimen de tributación simple, que es alterno al impuesto de renta y complementarios, pero si me paso al régimen de tributación simple, no soy contribuyente del impuesto de renta y complementarios. Entonces, ese régimen de tributación simple es muy importante, sobre todo para las pequeñas empresas. De una u otra forma, tenemos que revisar, hacer el cálculo, hacer la simulación para ver si efectivamente conviene o no conviene pasarse al régimen de tributación simple. Es importante valorar estos apuntes que les estoy compartiendo a todos ustedes con el fin de que se afiancen en el conocimiento del impuesto de industria y comercio y su aplicación. Se me olvidó mencionar con el tema de la creación del régimen de tributación simple, es que quien se acoge al régimen de tributación simple, cuando paga esas cuotas de manera bimestral, dentro de esa cuota va un componente que corresponde al impuesto de industria y comercio. Queriendo esto decir que si yo me cojo al régimen de tributación simple, no estaría tributando por industria y comercio de manera separada. En lo que yo pague como cuota del régimen simple, dentro de ese pago, se considera que también va la cuota del impuesto de industria y comercio, y los municipios tendrán que concertar con la Administración Tributaria Nacional para efectos de cómo canalizar el recaudo de estos impuestos.
El periodo legal para la industria y comercio, como bien lo mencionaba anteriormente, es un periodo anual. No existe periodo de la industria y comercio, del impuesto de industria y comercio, que sea bimestral, exceptuando a Bogotá. También hago mención al tema bimestral, porque también a veces lo confundimos con el término bimensual, recordando que bimestral se realiza una vez cada 2 meses y el periodo bimensual es 2 veces dentro del mismo mes. Entonces, cuando digamos hablar de bimestral y bimensual, son totalmente diferentes. Bimestral es una vez cada 2 meses y bimensual es 2 veces, una vez, 2 veces dentro de un mismo mes. El hecho generador del impuesto de industria y comercio recaerá en cuanto a materia imponible sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicios que se ejerzan o se realicen en las respectivas jurisdicciones municipales, ya sea de manera directa o indirectamente, por personas naturales, jurídicas o por sociedades de hecho, ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional. Ojo, importante este tema, en inmuebles determinados con estructura física o con establecimientos de comercio o sin ellos. Eso quiere decir que podemos tributar en un municipio así no tengamos establecimiento de comercio. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ya que a veces nos equivocamos y pensamos que como no tenemos establecimientos de comercio dentro de alguna jurisdicción, creemos y pensamos que no nos tocaría tributar allá. Es importante considerar y valorar el desglose de cuándo se aplica, de cuándo soy industrial, de cuándo soy comercial y de cuándo soy prestador de servicios, que ya lo vamos a desarrollar. La base gravable del impuesto de industria y comercio, como bien lo menciona el artículo 342, que el artículo 33 de la ley 14 del 83, que fue compilado en el artículo 196, como bien lo mencionaba en el decreto ley 1333. Todo esto se ha venido compilando en el decreto 1333 del 86. Y dentro del artículo, o sea, modificó la ley 1819 en su artículo 342, modificó el artículo que venía reinando en el 1333 del 86. Y ahora el artículo 196 del decreto ley 1333 queda de la siguiente manera. Dice que la base gravable y la tarifa del impuesto de industria y comercio está constituida, importante este tema, por la totalidad, óigase bien, por la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios percibidos en el respectivo año gravable, incluidos los ingresos obtenidos por rendimientos financieros, comisiones y en general todos los que no estén expresamente excluidos en este artículo. Miren que ahí está hablando de la norma de los ingresos ordinarios y extraordinarios y da un alcance mayor también ingresos obtenidos por rendimientos financieros, comisiones y en general todos los que no se encuentren expresamente excluidos. Esto no estaba, le está dando un alcance mayor al tema de la inclusión de nuevos ingresos. También expresa la norma, dice, no hacen parte de la base gravable los ingresos correspondientes a actividades exentas, excluidas o no sujetas, así como las devoluciones, las rebajas y descuentos, exportaciones y la venta de activos fijos. O sea que existen algunas actividades que están excluidas, que no son sujetas de la industria y comercio. Sí, claro, existen unas actividades que por expresa disposición de la norma no se encuentran sujetas a la industria y comercio. Las devoluciones tampoco. Recuerden que ahora con el nuevo marco normativo, cuando se hacen devoluciones de venta, cuando yo realmente acepto que existe alguna devolución, debo disminuir el ingreso. El ingreso se disminuye en esa misma proporción. Luego, al disminuir el ingreso, la base gravable se reduce. Y también el tema de las exportaciones, el tema cuando un contribuyente exporta, no da lugar a pagar industria y comercio porque el ingreso se tiende que se está realizando es fuera del país porque estoy exportando la mercancía. Luego, no está dentro de ninguna de las jurisdicciones, independientemente de que el establecimiento de comercio o la fábrica esté ubicada en algún municipio. Las exportaciones se entiende realizado el hecho generadores cuando yo
exporto la mercancía, sale ya sea fuera del territorio nacional o en su defecto puede que ingrese a un territorio aduanero especial denominados o llamados zonas francas. Pero ahí en materia de las ventas a zonas francas, a pesar de que se habla de que se tiende como una exportación, ahí el industria y comercio sí se causa. Y también en la venta de activos fijos, cuando yo vendo activos fijos, no se da el hecho generador del tema de la industria y comercio. Seguimos con el tema de la base gravable en materia del tema de la industria y comercio, y dice sobre la base gravable definida en este artículo, el que estamos viendo, que es el artículo 196, modificado, ¿no?, por el artículo 342 de la ley 1819, modifica el artículo 196 del decreto 1333. Aquí podemos ver realmente con esta presentación que realmente la potestad que tienen los municipios para gravar o para crear tarifas no existe. Y ahí vemos cómo la ley de manera expresa les da a los municipios unos márgenes para que ellos se puedan mover dentro de esos márgenes. También es así que en las actividades industriales, exceptuando a Bogotá, porque tiene tratamiento especial diferente, el industria y comercio para las actividades industriales tiene un rango, y de ese rango los municipios, los consejos específicamente, no se pueden salir de esos rangos. ¿Y cuáles son los rangos en materia de las actividades industriales? Va desde el 2 hasta el 7 por mil. Lo que quiere decir es que el industria y comercio, exceptuando a Bogotá, el industria y comercio en todos los municipios de Colombia, no puede haber tarifas en el sector industrial por encima del 7 por mil. Y no puede haber inferior al 2 por mil. Y en ese rango es que los municipios, los consejos de manera específica, se pueden mover. Ellos pueden colocar tarifa del 2, del 3, del 4, del 5, del 6 o del 7 por mil. Pero hasta ahí se pueden mover. Habrá municipios que la actividad de la fábrica de zapatos puede que en algún municipio sea el 3 por mil, en otro el 2 por mil, en otro el 7 por mil. Ahí sí el municipio tiene potestad para poder legislar acerca de cuál tarifa van a instaurar dentro de la jurisdicción, pero siempre dentro de los límites del 2 al 7 por mil, porque así lo dice la ley. Y las actividades comerciales pasa exactamente lo mismo. Las actividades comerciales y las de servicios se da exactamente lo mismo, con una diferencia, que el rango es mayor. El rango va desde el 2 hasta el 10 por mil. Entonces, en los consejos, esa potestad no es tan autónoma. Ellos tienen una potestad limitada a lo que diga la ley. Y la ley dice que en materia de actividades industriales no puede excederse la tarifa por encima del 7 por mil. Y en actividades comerciales y de servicios, la tarifa no puede exceder el 10 por mil. Repito, exceptuando a Bogotá, que tiene tratamiento especial. En Bogotá podemos encontrar tarifas totalmente diferentes a las que encontramos en los diferentes municipios. También, como parágrafo número 1, existen algunas entidades que tienen una tarifa, una base gravable especial. Así pasa con el tema de las agencias de publicidad, las administradoras y corredoras de bienes inmuebles y corredores de seguros pagarán el impuesto de que trata este artículo sobre los ingresos brutos, entendidos como tales el valor de los honorarios, las comisiones y demás ingresos propios percibidos para sí. Entonces, ahí está hablando de ingresos propios, porque resulta y pasa que este tipo de entidades captan muchos recursos, pero los recursos no son de ellos propiamente. Así pasa también con las empresas de servicios temporales, con las empresas de vigilancia y de aseo. Ellos captan mucho ingreso, pero realmente el ingreso, el 100% del ingreso que ellos captan, no es 100% ingreso propio. Solo para ellos, el IU, estoy hablando de las que están en el 462-1, no son ingresos propios todo lo que perciben, sino solo lo concerniente al AIU, administración, imprevisto y utilidad. En el parágrafo 2, siguiendo con la base gravable, también tenemos que dice que seguirá vigente la base gravable especial definida para los distribuidores
de derivados del petróleo y demás combustibles del artículo 67 de la Ley 383 del 97, así como las demás disposiciones legales que establezcan bases gravables especiales y tarifas para el impuesto de industria y comercio, entendiendo que los ingresos de dicha base corresponden al total de ingresos gravables en el respectivo periodo gravable. Asimismo, seguirán vigentes las disposiciones especiales para el Distrito Capital establecidas en el Decreto Ley 1421, como ya lo hemos venido mencionando. Entonces, lo que podemos ver es que además existen unas tarifas especiales para algunos sectores específicos, como el tema del combustible, como el tema de las agencias de publicidad, como las empresas de servicios temporales, etcétera, etcétera. Este parágrafo, el parágrafo número 3, es uno de los parágrafos más importantes que ha incluido la ley 1819 del 2016, porque nos da una claridad partiendo de que el artículo 28 nos encontramos que habla de los ingresos que no se consideran fiscales, sino que tienen solo efecto financiero, efecto contable. Entonces, esta regla es muy importante porque a pesar de que la base gravable incluye todos los ingresos ordinarios y extraordinarios, debemos reconocer que existen algunos ingresos que solo tienen afectación financiera, afectación contable. Este artículo 28 nos lleva a eso, a que consideremos que si yo obtengo un ingreso que es por aplicación de la norma contable y se encuentran dentro de las excepciones que están estipuladas en el artículo 28 del Estatuto Tributario, ese ingreso no tendría afectación fiscal. ¿Qué dice el parágrafo 3? Dice las reglas previstas en el artículo 28 del Estatuto Tributario se aplicarán en lo pertinente para efectos de determinar los ingresos del impuesto de industria y comercio. Queriendo usted decir que ahí se podrán generar algunos ingresos por afectación y aplicación de la norma contable, pero que no deben trascender a considerar los ingresos para efectos fiscales. Esto es importantísimo que lo consideremos y que lo tengamos muy, pero muy en cuenta. Características de la industria y comercio, esto es un resumen de lo que ya hemos venido conversando. Es un impuesto del orden municipal. Las actividades gravadas pueden ser ejercidas por una persona natural, jurídica o por sociedades de hecho, independiente de que sean públicas o privadas o que tengan o no ánimo de lucro. Las actividades pueden desarrollarse de manera directa o indirecta. Las actividades gravadas pueden ejecutarse de manera permanente u ocasional. Las actividades pueden desarrollarse en inmuebles determinados con establecimientos de comercio o sin ellos. Y ahora vamos a entrar en materia ya con un desarrollo de cada una de las actividades y en este caso sería la actividad industrial. En el tema de la actividad industrial, por expresa definición de la ley, dice que se consideran actividades industriales las dedicadas a la producción, a la extracción, a la fabricación, confección, preparación, transformación, reparación, manufactura y ensamblaje de cualquier clase de materiales o bienes. Lo que se encuentra definido en esta norma se considera que es el desarrollo de una actividad industrial. El artículo 77 de la Ley 49 del 90 también ha venido modificando el concepto de actividad industrial y dice que para el pago de la industria y comercio sobre las actividades industriales, el gravamen sobre la actividad industrial se pagará en el municipio donde se encuentre ubicada la fábrica o planta industrial, teniendo como base gravable los ingresos brutos provenientes de la comercialización de la producción. Este artículo es importante porque le da un alcance mayor, porque acá definía solo qué se considera una actividad industrial. Y acá le da un alcance mayor porque el que es industrial solo puede pagar el industria y comercio donde tiene la sede fabril, donde tiene la fábrica instalada. Un ejemplo sencillo para poder entender un poco mejor sería lo siguiente. Resulta y pasa que en Barranquilla yo tengo una empresa y tengo la fábrica en Barranquilla, tengo la sede fabril donde se produce el material que yo comercializo, se produce en Barranquilla.
Pero resulta y pasa que tengo las oficinas administrativas en Soledad. Desde allá facturo, desde allá llevo la contabilidad, allá está la gerencia y todo lo demás. ¿Qué pasa en materia? Soy un industrial. ¿Y dónde debería tributar? ¿En Soledad o en Barranquilla? Sencillo. En aplicación al artículo 77 de la ley 49 del 90, debo tributar en Barranquilla. ¿Y por qué? Pero si en Soledad tengo la sede, tengo la oficina administrativa, las decisiones se toman en Soledad, tengo la parte contable en Soledad, desde allá se factura, pero la norma es muy clara y expresa. Y cuando la norma es clara, nosotros como contribuyentes no podemos interpretar lo que la norma no quiere decir. Entonces, para este caso, este contribuyente, en este caso mi persona, debo tributar como industrial en Barranquilla, debo inscribirme en Barranquilla y pagar el industria y comercio en Barranquilla. Y miren lo que dice el párrafo al final. Está expresa y va un poco más allá. Y dice que los ingresos para efectos de pagar como industrial incluyen también los ingresos por la comercialización. Y es sencillo porque si yo produzco, tengo que vender lo producido. Y todo ese andamiaje, todo ese giro que se dé hasta vender toda esa producción, se entiende que es y pertenece a el sector industrial. Que aunque estoy comercializando el bien que produje, no tiene nada que ver para efectos de considerarse industrial. Debe tributar donde se tiene la sede fabril, donde se tiene la fábrica. Ahí tributa el industrial. La ley 1819 también ratificó esto que estaba expresando anteriormente en cuanto a las reglas de territorialidad y expresa que el artículo 77, el artículo 343 de la ley 1819 expresa lo siguiente, dice la ley 1819 incluyó reglas de territorialidad que no existían, dándole un poco más de claridad a este complejo tema de aplicabilidad. Y el artículo 343 de la ley 1819 expresa de que la territorialidad del impuesto de industria y comercio recaerá primero en la actividad industrial. Dice que se mantiene la regla prevista en el artículo 77, que fue lo que leí y les compartí anteriormente, y se entiende que la comercialización de productos por él elaborados, o sea, el industrial produce, y si los comercializa, dice también, va un poco más allá la ley, y dice que la culminación de su actividad industrial incluye la comercialización de los productos. Por lo tanto, no causa impuestos como actividad comercial en cabeza del mismo. Si yo solo me dedico a producir como industrial, siempre tributaré como industrial. No quiere decir que si llegas también a comercializar algún producto que compras y vendes, pero que también produces otro en tu fábrica, ya puedes combinar las dos actividades. Ya estás siendo industrial por lo que tú produces y también está siendo comercial con lo que compras y vendes. Y también podría prestar como servicio, sí, claro, por supuesto. También puede llegar a prestar servicio. Podría una empresa estar generando o prestando las tres actividades que son la industrial, la comercial y la de servicios. Sí se pueden las tres actividades. Dentro de la actividad comercial es importante recalcar que el artículo 14, el artículo, perdón, 35 de la ley 14 del 83 definen que se entienden por actividades comerciales las destinadas al expendio, compraventa o distribución de bienes y mercancías, tanto al por mayor como al por menor, y las demás definidas como tales por el Código de Comercio, siempre y cuando no estén consideradas por el mismo código o por esta ley como actividades industriales o como actividades de servicios. Como bien lo mencionábamos, entonces seguimos y así quedaría la actividad comercial. Repito, esto lo incluyó la ley 14 del 83 en el artículo 35, que decía que se entienden por actividades comerciales las destinadas al expendio, compraventa o distribución de bienes o mercancías, tanto al por mayor, al por menor y las demás definidas como tales por el Código de Comercio,
siempre y cuando no estén consideradas por el mismo código o por esta ley como actividades industriales o de servicios. Es importante recordar que nos está remitiendo, cuando estamos hablando de actividades comerciales, nos está remitiendo al Código de Comercio, porque allá dentro del Código de Comercio se dan unas definiciones claras de cuáles actividades se consideran mercantiles. Lo encontramos por allá en el artículo 20, en el artículo 19 del Código de Comercio, donde expresamente tiene algunas actividades que son consideradas por la ley mercantil como actividades comerciales. Y el artículo 36 también de la ley 14, recuerdo, esta ley 14 en sus artículos 35 y 36 ya ha sido modificada por la ley 18-19, que es lo que vamos a darle un alcance mayor. Estoy mostrando en este momento cómo venía la norma desde sus orígenes en cuanto a la definición de actividades industriales, comerciales y de servicios, pero la ley 18-19 le dio un alcance mayor y hizo algunas modificaciones de fondo en materia de la industria y comercio. ¿Qué traía la ley 14 en su artículo 36? Decía que son actividades de servicios, las dedicadas a satisfacer necesidades de la comunidad mediante la realización de una o varias de las siguientes o análogas actividades: expendio de bebidas y comidas, servicio de restaurantes, cafés, hoteles, casas de huéspedes, moteles, amoblados, transporte y aparcaderos, forma de intermediación comercial, tales como corretaje, la comisión, los mandatos, la compra y venta, administración de inmuebles, servicios de publicidad, interventoría, construcción y urbanización, radio y televisión, clubes sociales, sitios de recreación, salones de belleza, peluquerías, portería, servicios funerarios, talleres de reparaciones eléctricas, mecánica, automobiliarias y afines. Lavado y limpieza, teñido, salas de cine, arrendamiento de películas y de todo tipo de reproducciones que contengan audio y video, negocios de Montepíos y los servicios de consultoría profesional prestados a través de sociedades regulares. De hecho, de pronto lo más rescatable, a pesar de que todo el listado es muy largo, es un enunciativo, ese artículo 36 de la ley 14 del 83, es importante saber de que todo esto ya como tal no existe de manera en la norma de manera clara. Esto ha sido modificado por la ley 18-19 del 2016, pero vale la pena rescatar de eso que venía anteriormente, es que lo que se encontraba grabado anteriormente era los servicios de consultoría, pero prestados a través de sociedades, no a través de personas naturales. Pero con la 18-19 le da un alcance mayor y efectivamente hoy día ya las personas naturales que prestan servicios de consultoría o servicios profesionales de profesión liberal se encuentran grabados con el tema de la industria y comercio. Y recuerden, necesariamente y obligatoriamente en materia de impuestos territoriales, debo leer el contenido de lo que cada jurisdicción tiene dentro de su ordenamiento tributario. Lo que dice Barranquilla puede, en materia de la prestación de servicios de consultoría de las personas naturales o de las profesiones liberales, puede que sea diferente al de Cali, al de Medellín o al de Bogotá. Porque recuerden que ahí sí tienen potestad los concejales para poder incluir, digamos, conceptos no que vayan en contra de la ley, sino que si la ley los define, pueden que los concejales no lo tengan en cuenta, no lo contemplen dentro del ordenamiento tributario. Lo que sí no pueden hacer es ir en contra de la ley, pero sí pueden abstenerse de incluir lo que la ley quiere que ellos incluyan dentro de cada ordenamiento tributario. Aquí en el tema de la industria y comercio, para aquellos que se encuentran ubicados en el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, vale decir que así como hablábamos del decreto 1333, que es un decreto compilatorio en materia de industria y comercio en Barranquilla y de todos los impuestos que se encuentran en el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, se encuentran compilados dentro del decreto compilatorio 119 del 2019, que es el Estatuto Tributario de Barranquilla. El que quiera conocer a profundidad todos los impuestos que se encuentran en Barranquilla, en el distrito,
tiene que remitirse al decreto compilatorio 119 del 2019. Y ahí va a encontrar toda la información suficiente y necesaria en materia de la industria y comercio, del impuesto predial, de las estampillas y de todos los tributos que se encuentran contemplados dentro del ordenamiento tributario local. Aquí traje el artículo 8 del decreto 119 del 2019 de Barranquilla, que dice lo siguiente. Artículo 8, compilación de los tributos. Dice, el presente decreto es la compilación de las normas sustanciales y procedimentales de los impuestos distritales, contribuciones, sobretasas y participaciones vigentes y que se señalan en el artículo siguiente. Esta compilación tributaria es de carácter impositivo e incluye las tasas y los derechos. Esta compilación no deroga, las normas sustanciales ni procedimentales que estén vigentes en el distrito de Barranquilla. Lo que está haciendo es tomarlas e incluirlas como para organizarlas, para poderlas encontrar de manera más fácil. ¿Qué dice el artículo 9? El artículo 9 del mismo decreto 119 del 2019, el artículo 9 expresa lo siguiente. Artículo 9, impuestos, contribuciones, tasas, sobretasas y participaciones distritales. Esta compilación comprende los siguientes impuestos: contribuciones, tasas y sobretasas y participaciones que se encuentran vigentes en el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, los cuales son rentas de su propiedad o tienen participación en su recaudo. Y cuando habla de tiene participación en su recaudo, debemos recordar que efectivamente el impuesto de vehículos lo recauda el departamento, pero el municipio recibe el 20% de todos los vehículos que se encuentren matriculados en el tránsito distrital de Barranquilla. Bien, hablemos un poco de la territorialidad de la industria y comercio, incluido por la ley 1819, que a mi modo de ver y entender dio las reglas más claras que como venían, clarificó el tema de la territorialidad en materia de industria y comercio, que venía un poco tenue, venía un poco opaca y se prestaba para malas interpretaciones, y por eso de pronto pagábamos en algunos municipios no obligados a pagar, o el municipio exigía que se pagara en otros municipios cuando realmente no estábamos obligados a pagar industria y comercio en esas otras jurisdicciones. Entonces, ¿qué dice la ley 1819? En el artículo 343 dice territorialidad del impuesto de industria y comercio, y expresa lo siguiente. En la actividad industrial, como bien lo mencionábamos anteriormente, dice que se mantiene la regla prevista en el artículo 77, que se tributa donde se tiene la sede fabril, y se entiende que la comercialización de productos por él elaborados es la culminación de su actividad industrial y por tanto no causa el impuesto como actividad comercial en cabeza del mismo. En la actividad comercial se tendrán en cuenta las siguientes reglas importantes. A. Si la actividad se realiza en un establecimiento de comercio abierto al público o en puntos de venta, se entenderá realizada en el municipio donde esto se encuentra. ¿Qué quiere decir? Si me encuentro ubicado en Barranquilla, tengo un establecimiento de comercio abierto al público y ahí vendo, compro y vendo, debo tributar en ese municipio, en este caso Barranquilla, porque tengo un establecimiento de comercio abierto al público y lo que estoy prestando ahí es una comercialización de bienes, no de servicios, sino de bienes. Entonces, por estar incluido dentro de las actividades comerciales, me toca tributar donde tengo el establecimiento de comercio abierto al público. Y si tengo otro establecimiento de comercio en Galapa, en Soledad, en cada una de esas jurisdicciones, si soy comercial, o sea que compro y vendo, debo tributar donde tengo un establecimiento de comercio abierto al público. Literal B dice: si la actividad se realiza en un municipio en donde no existe establecimiento de comercio ni puntos de venta, la actividad se entenderá realizada en el municipio en donde se perfecciona la venta.
Por lo tanto, el impuesto se causa en la jurisdicción del municipio en donde se conviene el precio y la cosa vendida. Eso se daría cuando realmente se están realizando actividades en municipios donde no se tienen establecimientos de comercio, pero dentro de esa jurisdicción se sientan las personas, cuadran el precio, cuadran la cosa, cuadran todo, y ahí se tendería el hecho generador. Ahí se tiende realizado el hecho generador, razón por la cual debería tributarse en ese municipio a pesar de que no se tienen domicilios ni establecimientos de comercio. Literal C dice las ventas directas al consumidor a través de correos, catálogos, compras en línea, televentas y ventas electrónicas se entenderán grabadas en el municipio que corresponda el lugar de despacho de la mercancía. O sea, donde se despacha la mercancía, ahí se debe tributar. Entonces, es importante considerar que el municipio que corresponda al lugar de despacho, donde se despacha la mercancía, donde está la bodega, que de ahí se despacha, ahí debo tributar. Actividad de servicio, dice la norma. En las actividades de servicio, el ingreso se entenderá percibido por regla general donde se ejecute la prestación del servicio. Donde se preste el servicio, ahí se entenderá realizado el hecho generador en el industria y comercio en servicios. Pero tiene algunas excepciones. Tiene algunas excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Ya las vamos a ver. Literal A dice, en la actividad de transporte, el ingreso se entenderá percibido en el municipio, distrito desde donde se despacha el bien, mercancía o persona. Esta actividad de servicio tiene mucha relación con el literal C del artículo de la actividad comercial. Entonces, vemos que en la actividad de servicio de transporte, ya sea de carga de pasajeros, de donde se recoge la carga o donde se recoge al pasajero, en esa jurisdicción es donde debo tributar. Un ejemplo sería sencillo. Yo contrato a una tractomula para que venga y recoja la mercancía en Barranquilla y la va a llevar para el puerto de Buenaventura. Como en la recogida de la mercancía se dio en Barranquilla, será en Barranquilla donde se debe tributar, aunque yo no tenga oficinas en Barranquilla. ¿Pero por qué? Porque el servicio se está prestando por expresa disposición de la norma en Barranquilla. Y si tengo la sede administrativa en Medellín y estoy recogiendo la carga en Barranquilla y va para Buenaventura, miren que hay 3 municipios que uno queda es donde debo tributar, independientemente de que la oficina esté en Barranquilla o que la mercancía, su origen sea Barranquilla y el destino sea Buenaventura, pagarías por el origen. Donde se recoge la mercancía, estaríamos pagando. Entonces, es importante considerar y tener en cuenta esta información. Y como literal B, podemos decir que en los servicios de televisión e internet, por suscripción y telefonía fija, el ingreso se entiende percibido en el municipio en el que se encuentre el suscriptor del servicio, según el lugar informado en el respectivo contrato. Entonces, cuando uno toma un servicio de televisión, servicios de televisión, internet, por suscripción y telefonía fija, la empresa prestadora de servicio debe tributar por el ingreso que yo le pago a ellos, debe tributar donde yo haya firmado el contrato, el lugar que yo haya colocado como mi domicilio, ahí será donde esta empresa debe pagar el industria y comercio. Y como literal C tenemos que el servicio de telefonía móvil, navegación móvil y servicio de datos, el ingreso se entiende percibido en el domicilio principal del usuario que registre al momento de la suscripción del contrato o en el documento de actualización. Pasa casi igual que al literal B. Entonces, donde se tiene el contrato, la dirección que yo coloque, ahí debe tributar la empresa de telefonía celular. Las empresas de telefonía móvil deberán llevar un registro de ingresos discriminado por cada municipio o distrito, conforme a la regla ahí establecida. El valor de ingresos cuya jurisdicción no puede establecerse se distribuirá proporcionalmente en el total de municipios según su participación en los ingresos ya distribuidos. Lo previsto en este literal
entrará en vigencia a partir del 1 de enero del 2018, recordando que esta ley salió en el 2016 y entraba en vigencia el 1 de enero del 2017. Aquí lo que está es como una etapa de transición para que las empresas amolden sus sistemas y puedan llevar un mejor control y un mejor registro de toda la información contable. En las actividades desarrolladas a través de patrimonios autónomos, el impuesto se causa a favor del municipio donde se realice sobre la base gravable general y la tarifa de la actividad ejercida. El tema del avisos y tableros, el artículo 37 dice que el impuesto de avisos y tableros es autorizado por la ley 97 de 1913 y la ley 84 de 1915. Y dice que se liquidará y cobrará en adelante a todas las actividades comerciales, industriales y de servicios como complemento del impuesto de industria y comercio, con una tarifa del 15% sobre el valor de este fijada por los consejos municipales. Recordemos que este artículo 37 es de la ley 14 del 83. Exenciones tributarias, dice que los municipios y distritos especial y el especial de Bogotá solo podrá otorgar exenciones de impuestos municipales por un plazo limitado que en ningún caso podrá exceder de 10 años. Todo de conformidad con los planes de desarrollo municipal. Entonces, aquí hay algunas actividades que se encuentran prohibidas para pagar el industria y comercio como actividades no sujetas. Y el artículo 259 dice que, aclarado por el artículo 93 de la ley 633 del 2000, dice, no obstante lo dispuesto en el artículo anterior, continuarán vigentes la siguiente. Dice, primero, las obligaciones contraídas por el gobierno en virtud de tratados o convenios internacionales que hayan celebrado o se celebren en el futuro y las contraídas por la nación, los departamentos, los municipios mediante contratos celebrados en desarrollo de la legislación anterior. También dice que en la numeral 2 dice las provisiones que consagra la ley 26 de 1904, además subsisten para los departamentos y municipios las siguientes prohibiciones. El literal A dice que imponer gravámenes, la de imponer gravámenes de ninguna clase o denominación a la producción primaria, agrícola, ganadera y avícola, sin que incluya en esta prohibición las fábricas de productos alimenticios o toda industria que haya que tenga un proceso de transformación por muy elemental que éste sea. Entonces, aquí podemos ver que en el literal B existen algunas exenciones para que los municipios no puedan gravar el tema de la producción primaria, la agrícola, la ganadera y la avícola. El literal B dice que gravar los artículos de producción nacional destinados a la exportación. Lo que se va a exportar no está grabado con industria y comercio. El literal C dice la de gravar con el impuesto de industria y comercio la explotación de canteras y minas diferentes de sal, esmeraldas y metales preciosos, cuando las regalías o participaciones para el municipio sean iguales o superiores a lo que corresponderá pagar por concepto de impuesto de industria y comercio. El literal D dice la de gravar con el impuesto de industria y comercio los establecimientos educativos públicos, las entidades de beneficencias, las culturas y las culturales y deportivas, los sindicatos, las asociaciones de profesionales y gremiales sin ánimo de lucro, los partidos políticos y los hospitales adscritos o vinculados al Sistema Nacional de Salud, salvo lo dispuesto en el artículo 201 de este código. La de gravar la primera etapa de transformación realizada por predios rurales cuando se trate de actividades de producción agropecuaria, con excepción de toda industria donde haya una transformación por elemental que ésta sea. Entonces, lo que se puede ver a lo largo de esta charla es que en materia de industria y comercio existen tres grandes actividades que son las comerciales, las industriales y las de servicios, y que ante ese tipo de actividades también existen algunas exenciones. Existe también, como bien lo mencionábamos, existe un anticipo
que se debe adelantar para el año siguiente en materia de industria y comercio. Esto lo trae la ley 43 del 87 en su artículo 47, que dice que autorízase a los consejos municipales y a los consejos del Distrito Especial de Bogotá para establecer a título de anticipo del impuesto de industria y comercio una suma hasta del 40% del monto del impuesto determinado por los contribuyentes en la liquidación privada, la cual deberá cancelarse dentro de los mismos plazos establecidos para el pago del respectivo impuesto. Entonces, existe un impuesto así como existe en renta, existe un anticipo para el año siguiente y en materia de industria y comercio no es la excepción. En Bogotá existe un régimen preferencial que dice que están obligados a pagar ICA del régimen preferencial aquellos contribuyentes que durante la vigencia del 2020 tuvieron ingresos brutos totales provenientes de su actividad inferiores a 3.500 VT, que eso en pesos colombianos son 124.624.500 pesos. Es importante reconocer el industria y comercio en Barranquilla, que le ha venido dando muy buenos resultados a Barranquilla. Y en el artículo 47 dice que las actividades realizadas en el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, entiéndanse por actividades realizadas en esta jurisdicción las operaciones económicas de enajenación, que es venta de bienes, y prestación de servicios que se verifiquen en esta jurisdicción, a cualquier título, con o sin establecimiento de comercio, con o sin inventario en la actualidad, por intermedio de oficina, agencia, sucursal, principal, subsidiaria o cualquier otra figura comercial establecida en el Código de Comercio, o a través de agentes vendedores o viajeros, independientemente de su vinculación o utilización de sistemas informáticos, medios magnéticos, electrónicos, telemáticos, televentas o cualquier valor agregado de tecnología. Entonces, eso quería compartir con ustedes en materia de industria y comercio, teniendo en cuenta que debemos conocer qué dice cada ordenamiento tributario local para conocer de fondo realmente cuál es la aplicación de la industria y comercio, recordando que existen 1.103 municipios, 10 distritos especiales y 32 departamentos y 800 comisarías indígenas. Espero que haya sido de mucha utilidad para todos ustedes en el conocimiento básico del tema de industria y comercio. Un abrazo.